Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales. Paneo Semanal, estamos aquí conversando con Julio Curi. ¿De qué? O de la Constitución, de lo que va a haber que hablar aquí durante todos estos meses. Julio, entonces, cuando nos fuimos a la pausa... Cada día más de moda. ¿Eh? Y qué bueno que así sea. Claro que sí. Eso es muestra del avance que hemos tenido como sociedad, que estemos discutiendo estas cosas. Cuando nos fuimos a la pausa, te pregunté que si modificaban la Constitución, el presidente Abinader podía optar por un tercer periodo. Y te pregunto, porque esa es la aprensión que tienen muchas personas que ven en todo este proceso una intención velada, ¿no?, de quedarse con cierta vigencia política. Sobre todo que a Danilo le salió mal hacerlo al final de su segundo periodo. Entonces diría, esta gestión de gobierno pudiese pensar que vamos a hacerlo al principio, con esta legitimidad democrática que tenemos, con esta mayoría absolutísima que logramos. Mucha popularidad. Con mucha popularidad. Un hombre que en el 2028 tendrá apenas 60 años. Lógico que todo el mundo piense que él no quiere retirarse o que quiere irse con la posibilidad de volver, etcétera, etcétera. Entonces tú dices que él no podría optar por otro periodo, aunque modifiquen la Constitución. No, porque estaríamos distinguiendo. Como en el artículo 110 se habla únicamente de ley, no de ley adjetiva, no de ley sustantiva, entonces al intérprete le está vedado hacerlo. Porque de haber querido exceptuar la ley fundamental entre los textos que están impedidos de retroactuar, el constituyente lo hubiese hecho. Imagínense, por ejemplo, para reforzar mi opinión, que la mayoría de edad que está establecida en el artículo 18 de la Constitución, en el artículo 19, en 18 años, sea aumentada a 21. ¿Qué sucedería con los jóvenes que han cumplido ya 18 años? ¿Volverían a ser menores de edad? No, porque ya sobre ellos ha recaído la consecuencia del texto en vigor del momento en que adquirieron la mayoría de edad. Eso de acuerdo contigo, pero ahí adquieren un derecho, ahí la favorabilidad juega a favor, valga la pero es redundancia. que el principio aquí es diferente. Bien, el principio de favorabilidad es para la interpretación de los derechos fundamentales en caso de conflicto. O sea, ¿qué conflicto habría aquí? ¿Entre qué derechos fundamentales para reconocerle que a un presidente que ha agotado 2 periodos? Recuérdense que el derecho a la reelección no es un derecho fundamental, es el derecho a ser elegible, pero sobre la base de las premisas, de las reglas que establezca el mismo texto supremo. Entonces tú entiendes que en el 110, en este caso, la palabra ley podría aplicarse perfectamente al texto constitucional. Claro que sí. Claro que sí. Es que no hay razón para suponer que no. De hecho, la doctrina, aunque no es pacífica, porque hay quienes entienden que sí, pero sobre la base también del principio de irretroactividad, que en algunos países como en Francia es adjetivo. Está en el Código Civil, no está en el texto constitucional de ellos. Sí. Entonces allá sí se entiende que la Constitución puede volver atrás para modificar hechos o situaciones jurídicas que se han configurado al amparo de una ley previa. Pero entre nosotros esa irretroactividad, ese principio de retroactividad está insertado en la Constitución. Bueno. ¿Qué es lo que hace? Déjame hacer una pregunta, sí, porque yo no soy abogado, pero soy ciudadano. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que le da autonomía a una Constitución para decir la Constitución de tal año o la Constitución del otro año o la modificación a la Constitución? O sea, si al momento de modificarse una Constitución inmediatamente adquiere una autonomía de Constitución o se mantiene siendo la Constitución de tal año pero modificada. Porque lo que yo veo en discusión es que no puede ser retroactiva. Y a partir de que se modifica una Constitución ya como que los números vuelven a cero todo. Y a partir de ahí es los efectos de esa Constitución hacia adelante, no los de la anterior. O sea, ¿qué hace que una Constitución siga siendo la misma Constitución después de ser modificada? Es lo que acaba de decir José. Tú no puedes apoyar la vigencia de una Constitución en otra Constitución.
¿entiendes? La referencia no. Inmediatamente se modifica, es una nueva constitución. La constitución se refiere a sí misma, no se refiere a otra constitución. Es una autorreferencia. Sí. No, tú no te puedes apoyar en otra. Sí, pero para los efectos de la constitución, una persona que haya completado sus opciones de ser elegido, al momento de modificarse, vuelve a cero todo. Bueno, precisamente ese es el objeto de la conversación que estamos teniendo. Julio sostiene, ya lo ha dicho, que por el mismo tema de retroactividad de la norma, que está en el 110 de la Constitución, que habría que leer la palabra ley, aplicarle la equivalencia a Constitución, a ley sustantiva. Incluir la ley sustantiva. Y es cierto. Sí. No hay una distinción. Fíjense que para decidir en un sentido o en otro, todo juzgador tiene que tener una base normativa, interpretarla. ¿Qué es lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de Continga Ibar, cuyo criterio a su vez hizo suyo, como ya dije, la primera conformación del Tribunal Constitucional? En una decisión voluntariosa, desprovista, huérfana de todo sustento normativo, decir que la Constitución retroactúa. Pero no se trata de la voluntad o del convencimiento de este o aquel otro juzgador, sino de una premisa normativa que te permita hacer un ejercicio de inferencia o de razonamiento que te lleve a una conclusión, pero no imponer tu voluntad a secas, porque entonces se trata de una arbitrariedad. Y eso es lo que hemos venido haciendo aquí. Y el problema es que la posición, como tú dices, la posición doctrinaria mayoritaria es esa, es la que está señalando, la de anclarse en ese precedente. Sí, así es, excepto países que no tienen consagrada la retroactividad como principio constitucional, que no es el caso nuestro. ¿Y cuando esa discusión podría venir, pero yo tampoco creo que el presidente de la República tenga interés en modificar el artículo 124 para permitir que luego de agotado 2 periodos se pueda volver a aspirar. Eso tampoco se ha visto nunca. Es que eso él tampoco lo puede garantizar, porque ¿quién quita que aún modificándolo y aún no se produzca en el futuro una discusión como la que estamos teniendo y que el criterio actual se mantenga y le abra una ventana para poder volver por un tercer periodo? O sea, eso no puede garantizar ni el mismo presidente de la República ahora mismo. Sí. O sea, que se va a mantener el criterio. Yo creo que la distorsión que tiene se remonta al 1994, pero en años más recientes se verificó cuando el expresidente Hipólito Mejía intentó volver al poder en el 2012, a pesar de haber quedado atrapado en las mallas de la Constitución del 1994. Entonces se cree, como tú has dicho, hemos creído que las modificaciones constitucionales hacen una suerte de reseteo, y que nada de cero todo. Claro. No, y esa es la creencia mayoritaria sí, así es. Que hay aquí. Así es. Ahorita hablamos así como de refilón del tema del Ministerio Público y de la independencia del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo tú entiendes que se configura la independencia del Ministerio Público? ¿Por su mecanismo de asignación? ¿Por el funcionamiento? O sea, además, ¿independiente de quién es que tiene que ser el Ministerio Público? Pues miren, el Ministerio Público se emancipó del Poder Ejecutivo en el año 2010, precisamente con la proclamación de la Constitución. O sea, que no hay que modificar la Constitución para eso. Y esa independencia, esa autonomía funcional la reforzó la Ley 133.11, la orgánica del Ministerio Público, excepto, ustedes lo saben mejor que yo, del procurador y 7 de sus 14 adjuntos que son designados por decreto. Pero eso no quiere decir en modo alguno que los fiscales de todo el país y los fiscalizadores y los procuradores de corte despachen con el poder político. Eso no es verdad. Al contrario, porque su independencia y su estatuto de inamovilidad está garantizado en la Constitución y en la ley. Para decirlo en términos llanos, el Poder Ejecutivo asigna 8 integrantes. Y los otros están en una carrera. ¿Cuántos fiscales hay aquí? $2,000. Casi 2,000. Exacto. De 2,000 fiscales que hay aquí, el Poder Ejecutivo asigna 8. Entonces, eso obviamente ahora garantiza independencia. Si se quiere hacer del Ministerio Público un órgano extrapoder, porque es un órgano constitucional, el Tribunal Constitucional en
yo diría que sus contados bamboleos, o sea, vaivenes, dio 2 decisiones en el 2015 consignando que no se trataba que era un órgano subordinado al Poder Ejecutivo, pero luego, de buenas a primeras, lo ha considerado extrapoder. Sin embargo, uno de los criterios para considerar a un órgano extrapoder es que su titular sea inamovible por un periodo específico de tiempo. El Banco Central, por ejemplo, lo es porque el gobernador es inamovible por 2 años. Si se quiere hacer de la Procuraduría General de la República un órgano extrapoder, entonces sí habría que modificar la Constitución para impedir que el procurador pueda ser removido por 2 años. Pero basta con eso. No hay y que eso delegarle. con la ley no sería suficiente porque no, porque está confiado. La inamovilidad del Banco Central del gobernador está establecida en la Constitución. No, en la ley orgánica. Sí, pero en la Constitución está establecido el derecho del presidente de designar al procurador. Y ya la ley no pudiese. No, imposible no pudiese contravenir válidamente. Fuera inconstitucional porque estaría inmiscuyéndose en una función propia del Ejecutivo. Pero además de otro poder del Estado. Miren, lo que sabemos de estas cosas, podemos llegar fácilmente al convencimiento de que aun cuando se modifique el régimen de designación del Procurador General de la República, eso no garantiza su independencia. Absolutamente. Ahí está la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Que son ternas que presenta la Cámara de Diputados al Senado para que se elija, pero ahí se eligen. Pero es el poder político que decide y por que eso, lo elige. Por eso, la prueba más grande la tienen con esta Cámara de Cuentas. 5 títeres al servicio del poder político. Claro, que no ha producido una auditoría, ni una, a esta gestión gubernamental. O sea, llegaron ahí. Y si tuviesen vergüenza mínima, hubiesen ya resignado de sus posiciones. Claro. Porque más desacreditados de los que están. No, y además no hay voluntad política. El presidente devolvió la ley que modifica el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, la devolvió una semana a una semana de promulgar la del DNI, la 124. O sea, es que no hay voluntad política para eso. Nadie quiere que lo supervisen. Esa es la realidad. Entonces, no se evita nada, como tú dices, garantizando inamovilidad. Por eso digo que si se consigue un mecanismo de designación distinto al decreto presidencial, nosotros no podemos asegurar que el procurador será independiente. Claro. Eso es un mito. Es así. Y dijiste ahorita también el tema de la unificación de las elecciones. Sí. Es cierto que las elecciones municipales no concitan la participación, pero a mí me parece que... aunque las presidenciales ahora tampoco. Parece que es una un 46% de abstención, la más alta de la historia. Ahora bien, señores, unificar las elecciones es un tema logístico bastante complejo. 5 boletas, 5 niveles de elección el mismo día. No lo veo tan complejo. Para mí es más complejo tener 2 elecciones. ¿Tú crees? Y 3 si hay unas primarias simultáneas. No, y 4 si hay doble vuelta, porque acuérdate que en las primarias... ¿Y las boletas se preparan, ¿no? Las primarias simultáneas abiertas son gestionadas por la Junta Central Electoral, lo que ocurrió en el año 2019. Pero tú sabes que los partidos le andan corriendo a eso como el diablo a la cruz. Bueno, pero en el 2019 tuvimos unas primarias abiertas, simultáneas en el PLD y unas semiabiertas en el PRM, que fueron montadas por la Junta Central Electoral y le costó en ese momento a la Junta Central Electoral montar eso 1.400 y tantos millones de pesos, más el esfuerzo de las municipales y las presidenciales, y ahora en un escenario, bueno, lo de que se dé una doble vuelta parece que no está fácil, aún lo que ha demostrado, pero todavía evidentemente no hay suficiente evidencia para establecer que eso es así, pero lo que se ha demostrado es que este es un sistema diseñado para básicamente 2 partidos fuertes. Serían 4 boletas en lugar de 3. Sí. Porque estas elecciones que acaban de transcurrir fueron 3 hojas, 3 boletas. Bueno, pero que haya 4, ¿cuál es el problema? Que haya 4. No importa. Eso es lo que 5 serían. 5 porque el nivel de regidor es otro. Ya. Sí, claro, son 5. Pero ¿qué importa que sean 5? No, si te caben 3 en la mano, te caben 2 más. O sea, eso yo no lo veo una complejidad. Esa no es la complejidad, que sean 5 boletas. A mí no me parece. Bueno, yo creo que es perfectamente posible unificar las elecciones. Creo que es sano para el sistema democrático. Y al reconocerse los niveles de elección,
Incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido. No creo que lo que ocurría antes, que se da un arrastre, sea un riesgo marginal porque, bueno, si hay un presidente muy popular, con una marca partidaria muy fuerte, pues evidentemente que tiene una influencia marginal, digamos, en los otros niveles de elección, como ha sucedido ahora, que el presidente empujó, y sucedió en el año 2016, que Danilo, con sus niveles de popularidad de ese momento, empujó una barrida en el Congreso Nacional. Bueno, me barrieron a mí también. O sea que donde la oposición obtuvo 3 escaños en el Senado de la República y obtuvo prácticamente la 3/4 parte de la Cámara de Diputados. Entonces, eso ha pasado varias veces. Claro. Pero entonces pudiese darse ese arrastre, que es lo que se buscaba quizás con el tema de la división de las elecciones en la parte municipal. Ahora, tampoco eso se resuelve con elecciones, una en febrero, otra en mayo. Son muy cercanas las elecciones. Por eso yo pienso que lo que hay que unificar las elecciones. Y la gente lo agradecería. O hacerla en medio término. Mira, 2 años. Con 2 años de diferencia. No, hombre, no. Yo creo que con una elección cada 4 años está más que suficiente. Y la gente está harta de terminar, mucha gente hablando del método de Hunt y de que es... Y la constitucionalidad. Y la constitucionalidad del método de Hunt. De que a pesar de ser muy votados no pueden acceder a un escaño o a un curul. ¿Qué de cierto pudiera ser eso? Eso debe preguntárselo a José Eliseo, que estudia mucho eso. Hay 4 métodos y todos hubiesen conducido a resultados muy parecidos. Mira lo que pasa. Viene la gran disyuntiva. Yo creo que no es inconstitucional. No, inconstitucional no es. Porque el método de Hunt... Todo lo contrario. El método de Hunt le da le da valor al voto partidario. No, y garantiza la representación de las minorías. Obvio, pero... Y está diseñado, como decía Alexis de Tocqueville en La Democracia de América, con el objetivo de combatir la tiranía de la mayoría. Exactamente. Es decir, que haya un cierto nivel de representatividad. Yo pienso que no es inconstitucional y de hecho hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ya se ha pronunciado sobre eso, y lo que se alegaba en ese momento era el tema del voto directo. Entonces la definición que dio el Tribunal Constitucional, que para mí eso se pudo haber trabajado mejor a nivel conceptual, es hacer una comparación con el método de votación del presidente de Estados Unidos, donde dice que ahí no se vota directo porque se ejerce por intermediación de un delegado. Entonces, el voto secreto es el que directo. El voto directo es el que se ejerce sin intermediación, según el criterio que primó ahí, y entonces, pues, por eso se declaró conforme a la Constitución. Yo pienso que eso se pudo haber trabajado de otra forma. Ahora, de que hay crítica, de que le molesta a un diputado, obvio, claro, y con cierta razón, que saca 14,000 votos y quizás el más votado de todos los diputados, pero la suma de los votos de otro partido lo coloca en el nivel de elección en un segundo lugar, y entonces sale electo el que sacó más votos de esa organización, a pesar de que quedó en tercer lugar. Hay un diputado, como pasó con José Horacio. José Horacio, de Opción Democrática, fue uno de los 14,000 votos, uno de los diputados más votados de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Bueno, los del PRM, los más votados, ganaron con 17,000 votos. Apenas le llevaron 3,000 votos. Y aquí hay gente que ganó diputaciones y con 1,500 votos. Se quedó fuera porque los otros diputados, que eran 6 en la circunscripción 1, los otros 5 de Opción Democrática, no sacaron nada, o muy poco. Bueno. Entonces la suma de los votos de los demás partidos fue mayor a la de su nivel de elección y se quedó fuera. Bueno, jóvenes, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Este programa, a Julio hay que, yo creo que nombrarlo. Julio me dio brega traerlo. Porque, es verdad, sí, porque un sábado. Un sábado, tú sabes. Me dio brega, pero ya él sabe, ya se aprendió el camino. Hay que hacerle un habitué aquí. Lo tratamos bien, él sabe que somos sus amigos. Claro que sí. Entonces, y yo sé que él va a volver. Claro. Y darle las gracias por venir, y las gracias a nuestros teleoyentes por sintonizarnos en la edición del día de hoy, y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo. Sol 106.5, la más interactiva.